Es el ozono, que su fórmula química es O3. Entonces tenemos que el oxígeno está en el grupo 6 por los 3 átomos de oxígeno. Es igual a 18 electrones de valencia. Sabiendo esto podemos hacer la estructura de Lewis, que es uniendo los 3 oxígenos. El primero es este compuesto es un híbrido resonante. Entonces tenemos que algunas veces el electrón de este oxígeno va a compartir con este o este al revés, va a compartir con el del centro. Entonces se podría decir que su estructura de Lewis es con doble enlace a un oxígeno y se escribe así. Cuando es un híbrido resonante y este con dos. Bueno, así quedaría nuestra estructura de Lewis cuando es un híbrido resonante. Entonces podemos decir que los pares de electrones enlazantes son 3 y los pares de electrones no enlazantes son 1. Ya podemos sacar la geometría molecular y esta es angular, viendo el grado de 120 y una disposición espacial triangular. Acá sus fuerzas no se cancelan, por lo que su momento dipolar es diferente a 0 y eso es polar. Y tenemos que polar se puede disolver en agua. El segundo compuesto será el ácido fórmico. Este lo escribimos de la siguiente manera: el hidrógeno, carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Identificando su grupo podremos sacar sus electrones de valencia. Entonces, tenemos en cuenta que el hidrógeno grupo 1, 1 electrón de valencia. Carbono grupo 4, 4 electrones de valencia. Oxígeno grupo 6, 6 electrones de valencia. Y así seguiremos haciendo. Estos los sumamos para formar un total de 18 electrones de valencia. Entonces, para que completar sus enlaces, el hidrógeno solo podrá completar uno, así que serán 2. Y estos, el carbono, el oxígeno, los dos oxígenos podrán completar el octeto. Y entonces los sumamos de esta manera. Para eso para formar 28 electrones de valencia. Entonces, para encontrar sus pares enlazados, haremos que los 28 electrones de valencia se le resten los 18 electrones de valencia, formando así 10 electrones de valencia. Dividiéndolos tendremos 5 pares enlazantes de electrones de valencia. Para encontrar los pares no enlazados, seremos los 18 electrones de valencia menos los 10 electrones de valencia que encontramos acá, que eso será igual a 8. Dividiéndolos nos darán 4 pares no enlazantes. Entonces, para formar la estructura de Lewis, pondremos el átomo que está solo en el centro. Entonces, pondremos el carbono. Y hay que tener en cuenta que los hidrógenos tendrán que ir a los extremos, porque solo pueden formar un enlace. Entonces, los tenemos de esta manera. Acá, bueno, hidrógeno podrá formar solo un enlace. El oxígeno, que siempre irán con un hidrógeno, OH, y nuestro último oxígeno. Entonces, sumamos acá 1, tenemos un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces. Acá también hay un enlace, pero lo dejamos de esta manera. Entonces, para formar el otro, sumaremos el último enlace acá, a este oxígeno, para así completar su octeto. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces aquí le pondremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El hidrógeno podrá formar solo 1. 1 y 2, los dos que puede lograr. El oxígeno igualmente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
y el hidrógeno igual. Bueno, para el ácido fórmico, su geometría molecular será la siguiente. Teniendo en cuenta que forma ángulos de 120 grados, esta será una geometría plana triangular. Bueno, para el ácido fórmico tendremos la siguiente geometría molecular. Teniendo en cuenta que forma ángulos de 120 grados, su geometría será plana triangular. Entonces, para calcular su movimiento dipolar, haremos lo siguiente con gráficas en vectores. Entonces, teniendo en cuenta que los elementos se dirigirán hacia el más electronegativo, entonces los oxígenos en este caso son los más electronegativos. Entonces el carbono se verá atraído hacia ellos. Entonces aquí tenemos el primer vector. Entonces acá será igual, el carbono se verá atraído hacia ese oxígeno. Teniendo en cuenta que el hidrógeno es menos electronegativo que el carbono, este se verá atraído hacia el carbono. Entonces, haciendo una resultante de esta atracción, nos dará lo siguiente. En la resultante entre los dos oxígenos. Entonces, estas fuerzas no se pueden cancelar. Entonces, por esto, su movimiento dipolar será diferente a cero. Entonces, como tenemos que es diferente a cero, este será soluble en agua. Su tercer compuesto es el fluoruro de estroncio, cuya fórmula química es SrF2. Entonces, empezaríamos haciendo la estructura de Lewis, poniendo como átomo central al estroncio, sabiendo que está en el grupo 2 con 2 electrones de valencia. Y luego se ponen los flúor. Estos están en el grupo 7. Para completar el octeto. Entonces, el estroncio da un electrón al flúor para completar el octeto. Se tendría que es una geometría molecular angular con una estructura tetaédrica que es de 120 grados entre los flúor. Bueno, entonces sabiendo esto podemos calcular si es polar o apolar con su momento dipolar. Entonces ponemos como teníamos antes en la estructura de Lewis. Haciendo esto con vectores se graficaría los flúor hacia el estroncio, ya que del estroncio al flúor, ya que es más electronegativo el flúor. Entonces sería un vector y dos vectores. Estos vectores no se anulan ni se cancelan, lo que hace que su momento dipolar sea diferente a cero. Y esto hace que sea soluble en agua. Este compuesto será el trifluoruro de cloro. Entonces, para formar la estructura de Lewis, tendremos en cuenta que el cloruro es el menos electronegativo. Por esta razón, irá en el centro. Y los F los repartiremos a sus alrededores. Entonces, sabemos que el fluoruro está en el grupo 7, por lo tanto tendrá 7 electrones de valencia. Teniendo en cuenta ya los que se forman acá, dibujaremos los siguientes 7. Y acá igual. Y el cloro tendrá que formar también su octeto. Entonces
En este caso, cloruro tendrá dos pares de electrones no enlazados, que los dibujaremos de la siguiente manera. Entonces, para calcular su momento dipolar, tendremos en cuenta que su geometría molecular será de una forma de T. Entonces tendremos nuestros vectores que formarán lo siguiente. El cloruro, como es el menos electronegativo, se verá atraído hacia los fluoruros. Entonces tendremos esto. Estas dos fuerzas que genera el cloruro y el fluoruro se cancelarán, quedando solo esta fuerza, dándonos así a entender que su movimiento dipolar será diferente a cero, dándonos cuenta que es polar y soluble en agua.